Bienvenidos, mi nombre es Juan Federico Fischer y soy el socio gerente de Andersen en Uruguay. Junto al contador Juan Ignacio Trócoli, en los próximos minutos vamos a estar conversando sobre las ventajas para radicarse en Uruguay, tanto para personas como para empresas. Como es sabido, han habido reformas en los últimos meses que facilitan tanto sea la inversión como la radicación en Uruguay como plataforma para las empresas, como la radicación de familias, personas y empresarios. Antes de entrar en ello en detalle, no está de más cubrir brevemente cuáles han sido las ventajas históricas que ha ofrecido el Uruguay. Veamos entonces cuáles han sido las claves para el inversor que Uruguay ha ofrecido históricamente. En primer lugar, Uruguay ha sido siempre un país amigable a la inversión extranjera. ¿Qué quiere decir ello? Hay un trato igualitario para el inversor extranjero con el local, garantizado a lo largo de sucesivas leyes. No hay una limitación de la propiedad de activos por parte de inversores extranjeros. Y no existen restricciones a la entrada y salida y radicación del país. Uruguay es un país con una fuerte vocación de atraer gente a vivir al país, y especialmente en los últimos tiempos. Por otro lado, Uruguay tiene un sistema financiero ventajoso. No existe el control de cambios, esta es una política que lleva ya casi 5 décadas. Hay un libre uso de la moneda extranjera, libre flujo de capitales y la libre repatriación de dividendos. Uruguay es un país con estabilidad económica y de las reglas de juego. Hay estabilidad macroeconómica y es un país grado inversor, investor grade. El sistema legal uruguayo es sólido y reconocido en el continente. Uruguay tiene una reputación de respeto de los contratos, de lo pactado entre las partes. Tiene un poder judicial independiente. Los índices de corrupción en Uruguay son muy bajos y similares a los estándares de países europeos. Y hay una fuerte protección de la propiedad privada. Uruguay no es un país con un historial de expropiaciones a lo largo de su historia. Todo esto se refleja en diversos índices, de los cuales se pueden destacar, por ejemplo, Uruguay se rankea como número 1 en Latinoamérica en cuanto a democracia, respeto y funcionamiento de la democracia. Esto según la revista The Economist. Montevideo ha sido calificada durante sucesivos años por la consultora Mercer como la capital de mejor calidad de vida en Latinoamérica. Transparency International, el órgano que mide la corrupción con mayor fehaciencia y fiabilidad en el mundo, rankea a Uruguay como número 1 en Latinoamérica en cuanto a falta de corrupción. También está número 1 Uruguay en cuanto a respeto a la ley, según The World Justice Project, principal publicación en ese sentido. Y en cuanto a libertad económica, The Heritage Foundation clasifica a Uruguay como número 2 en Latinoamérica, poco detrás de Chile. Muchas gracias, Federico. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre la radicación de personas físicas y de empresas en nuestro país. Un proceso que se ha venido viendo fuertemente en los últimos 2 años, especialmente con personas físicas y empresas argentinas que se están localizando en el Uruguay. Empecemos por las personas físicas. Obviamente que pueden haber muchos motivos que lleven a que una persona física se radique en nuestro país, pero claramente el componente tributario es un elemento clave y esencial en la toma de la decisión. Cuando analizamos las características generales del sistema tributario argentino y el sistema tributario en Uruguay, vemos que hay sensibles diferencias que llevan a que las personas decidan instalarse en nuestro país. Básicamente el sistema tributario en Argentina, como vemos, tiene una imposición a las ganancias que grava tanto las rentas que se generan dentro de Argentina como las rentas del exterior, porque el criterio de gravabilidad en Argentina es el de renta mundial. Hay un impuesto sobre los bienes personales que grava los bienes localizados en Argentina, pero también aquellos bienes que están localizados en el exterior. Recientemente se ha aprobado un impuesto a la riqueza que también grava activos locales y activos en el exterior, incluso con tasas más fuertes por los activos localizados en el exterior, y en algunas provincias argentinas existe un impuesto a la herencia. Cuando cruzamos el charco y vemos cómo es la tributación en Uruguay, vemos que
existe un impuesto a la renta sobre las personas físicas, pero que ese impuesto a la renta solamente grava aquellas rentas que son obtenidas dentro de Uruguay. Uruguay no tiene el criterio de renta mundial. Vemos que sí existen dos rentas puntuales que el sistema tributario uruguayo grava de aquellas obtenidas en el exterior, que son básicamente los intereses y los dividendos, pero que como forma de promoción para captar interesados en venir a radicarse a Uruguay, existe una normativa que las exonera del pago del impuesto a las ganancias sobre estas rentas, intereses y dividendos del exterior. Una normativa que originariamente los exoneraba por un periodo de 6 años y en este 2020 una ley que aprobó nuestro Parlamento extendió ese periodo de exoneración a 11 años. O sea que aquella persona que se radica en Uruguay, supongamos que en el año 2020, tiene exonerado el 2020 más 10 años. O sea que hasta el 31 de diciembre del 2030 esa persona no va a pagar ningún impuesto por sus rentas del exterior y específicamente sobre sus intereses y dividendos del exterior. ¿Qué le va a pasar en el 2031? Bueno, en el 2031 esa persona sobre intereses y dividendos del exterior va a tributar en Uruguay a una tasa del 12%, una tasa que es sensiblemente inferior a la que se maneja en otras jurisdicciones. Uruguay le reconoce un crédito fiscal automático por eventuales impuestos que esté pagando en el exterior. Supongamos que esa persona tiene acciones de una empresa americana y le paga un dividendo. Bueno, generalmente la empresa americana le va a hacer una retención que es bastante superior al 12%. Entonces esa persona va a venir a Uruguay y va a decir, bueno, tengo dividendos del exterior, tasa de gravabilidad en Uruguay 12%, pero ya pago más del 12% en el exterior, con lo cual en Uruguay no tengo nada que pagar. Cualquier otro tipo de ingreso que no sean ni intereses ni dividendos nunca va a tener tributación en Uruguay porque Uruguay no agrava otro tipo de rentas del exterior. Tenemos un impuesto al patrimonio en nuestro país, pero ese impuesto al patrimonio grava solamente los activos que están localizados dentro del Uruguay, o sea que no se gravan los activos localizados en el exterior. Además existe un mínimo imponible que para un núcleo familiar es en el entorno de los $260.000, y la forma de grabar de determinar el valor de los activos no es por un valor de mercado, sino que es por ciertos valores fiscales que son sensiblemente inferiores a los de valor de mercado. Para que ustedes tengan una referencia, en nuestro país solamente el 6-7% de la población es contribuyente del impuesto al patrimonio, y generalmente hacemos un ejercicio con los clientes de, bueno, ¿cuántos activos tengo que tener dentro de Uruguay? ¿Qué valor de mercado tienen que tener esos activos dentro de Uruguay para estar dentro del impuesto al patrimonio? Y generalmente ese número el umbral es en el entorno del millón y medio de dólares tiene que tener el valor de los activos en el mercado para ver si estoy o no dentro de este impuesto al patrimonio. Nuevamente, recalcar que este impuesto no grava activos en el exterior. Y no tenemos en nuestro país un impuesto a la herencia. No existe en el Uruguay impuesto a la herencia. Habiendo dicho esto, bueno, ¿cómo una persona que es de extranjera puede radicarse, y básicamente una persona de Sudamérica o un argentino puede radicarse en el Uruguay? ¿Cuáles son los procesos que debe realizar? Bueno, en primer término hay un concepto importante que es el de la residencia legal en el Uruguay, obtener la residencia legal en el Uruguay. ¿Por qué es importante para ese argentino obtener la residencia legal en Uruguay? Básicamente la importancia no viene dada porque Uruguay se lo exija, sino que la importancia viene dada porque las causales para poder darse de baja como contribuyente en Argentina son dos. Una es la ausencia permanente durante 12 meses de esa persona del territorio argentino. Dentro de esos 12 meses pueden haber lapsos de 90 días en los cuales la persona es ausente. Y la otra causal es la obtención de una residencia permanente migratoria en otro país. Esa residencia permanente migratoria en otro país es lo que en Uruguay se llama la residencia legal. Entonces, la forma que el argentino se da de baja en la AFIP es obteniendo la residencia legal en el Uruguay. El proceso de obtención de la residencia legal en el Uruguay es sencillo, fue flexibilizado y facilitado fuertemente en una ley en el año 2014 donde se retiró como requisitos para obtener la residencia legal el demostrar un ánimo de permanencia y el demostrar medios de vida para sustentarse en nuestro país. Hoy en día, un nacido en América del Sur, para obtener la residencia legal en el Uruguay,
debe de presentar ciertos documentos básicos que los ven ahí en la filmina. Son los antecedentes penales apostillados, su partida de nacimiento apostillada, y debe de presentar un carnet de vacunación o un comprobante oficial de vacunación en los cuales se acredite tener la vacuna antitetánica vigente, si esa persona es nacida antes del año 1968, y si esa persona es nacida posterior a esa fecha, tiene que demostrar que tiene vigente la vacuna antitetánica y la vacuna triple viral. Una opción es que la persona, en vez de traer esos comprobantes del exterior, básicamente se dé los refuerzos de vacunas, de estas vacunas, aquí en nuestro país. Con estos documentos, la persona solicita un turno en el Ministerio de Relaciones Exteriores y comienza su proceso para la obtención de la residencia legal en el Uruguay. Obtenida la resolución de que es residente legal en Uruguay, o sea, tiene que llegar al final del proceso, entonces ese documento es el que utiliza, el que le envía a su contador para acreditar ante Argentina que tiene una residencia legal permanente en otro país, y con eso puede realizar el proceso de baja en la Argentina. También el sistema en Argentina le va a pedir que acredite tener un número de identificación fiscal en el país donde tiene su residencia legal permanente. Eso es lo que en Uruguay se llama el Registro Único Tributario, el RUT, que es algo muy sencillo de obtener. Es en 24 horas la administración tributaria le da el número de RUT a la persona, y generalmente es el mismo número de su cédula de identidad en el Uruguay. Además de obtener la residencia legal, que la importancia de obtener la residencia legal viene dado porque es el requisito para dar la baja fiscalmente en Argentina, la persona va a tener que obtener una residencia fiscal en Uruguay, porque probablemente en algún momento la administración tributaria en Argentina le va a pedir que demuestre de dónde es residente fiscal ahora. Ok, se dio de baja en Argentina, bueno, ahora acredíteme usted de dónde es residente fiscal. Para obtener la residencia fiscal en Uruguay hay 4 caminos, hay 4 causales, que son las que ustedes ven ahí en la presentación. Estas causales uno puede optar año a año por qué causal quiere ser residente fiscal en el Uruguay. No tiene por qué atarse a una causal permanentemente. La primera causal es la de los días de permanencia en nuestro país. La segunda causal es acreditar que uno es residente fiscal en el Uruguay porque el núcleo principal o la base de actividades se encuentra en el Uruguay. La tercera causal es acreditar que el centro de intereses económicos está en el Uruguay, y acá vamos a ver que habían causales originales para demostrar el centro de interés económico, y en junio de este año se agregaron algunas causales. Y la cuarta es acreditar el centro de intereses vitales en el Uruguay. La determinación de la residencia fiscal por la permanencia o los días de estadía en el Uruguay básicamente viene dada porque si una persona acredita que en el año calendario, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, permanece más de 183 días dentro del Uruguay, bueno, esa persona es residente fiscal en el Uruguay. ¿Cómo se computan esos días? Bueno, los días se computan por día entero o por fracción de días. Si una persona está por una fracción de día, ese día computa como que estuvo en el Uruguay. Y otro elemento importante, y que es de sumo interés para los interesados, para los contribuyentes, es que Uruguay acepta el concepto de lo que es la ausencia esporádica. ¿Qué significa la ausencia esporádica? Que si la persona se ausenta temporalmente del país, o sea, está en el Uruguay y se va al exterior en un periodo menor de 30 días y vuelve al Uruguay, esos días que está en el exterior y que uno tendería a decir, bueno, esos días no me van a computar dentro de los 183, la norma permite que se computen dentro de los 183 días. Esto lo que hace básicamente es flexibilizar la cantidad de días que uno requiere para estar en Uruguay. Puedo estar, en vez de 183, bajarlos a un término razonable en el entorno de 135, 140 días en el Uruguay, 135, 140 días efectivos, completar hasta los 183 días con días bajo este régimen de ausencia esporádica. Esta causal además tiene una ventaja, que es que no debo de esperar al cierre del año para pedir el certificado de residencia fiscal, sino que inmediatamente cumplidos los 183 días ya se puede pedir el certificado de residencia fiscal por todo el año.
aquellos clientes o aquellas personas que, por ejemplo, inician el año en el Uruguay y se permanecen durante el primer semestre en Uruguay, bueno, ya el 5 de julio, el 3, 4, 5 de julio pueden presentarse a la Administración Tributaria y pedir su certificado de residencia fiscal por todo el año porque ya cumplieron con la causal. El resto de las causales exigen esperar a finalizar el año y recién al inicio del año siguiente pueden pedir el certificado por el año anterior. La segunda motivo por el cual pedir o solicitar o acreditar la residencia fiscal en Uruguay es porque el núcleo principal o la base de actividades principal se encuentran dentro de nuestro país. ¿Cuándo el núcleo principal se encuentra dentro del Uruguay? Cuando la persona puede acreditar que los ingresos que genera dentro del Uruguay son mayores a los ingresos que genera en cualquier otro país del mundo. Algunas apreciaciones al respecto. En primera instancia, no es que Uruguay tenga que ser el país del cual obtengo el 50% más un peso de ingresos y en el resto del mundo obtengo el 49,99% de los ingresos, sino que significa que cuando voy a comparar Uruguay con cada uno de los países de los cuales obtengo ingresos, Uruguay es el que tengo mayores ingresos. Entonces, podrá ser que Uruguay obtengo el 30% de los ingresos, Argentina el 20%, Brasil el 15%, Estados Unidos X%, Suiza otro X%. Bueno, cuando miro el país en el cual obtengo más ingresos, Uruguay es el país del cual obtuve más ingresos. La segunda apreciación es que esos ingresos que obtengo dentro de Uruguay no pueden ser rentas o ingresos puros de capital, sino que tengo que tener algún ingreso que sea de trabajo o de la combinación de capital y trabajo. Ejemplo, no puedo decir que mis ingresos en Uruguay son exclusivamente de alquileres de inmuebles. Tengo que tener además alguna actividad o laboral o alguna actividad empresarial de la cual también genere ingresos. Ejemplo, puedo tener alquiler de inmuebles, pero también tengo un campo a título personal y en el cual hago una explotación agropecuaria a título personal. Bueno, ahí sí, ahí puedo combinar todos los ingresos, tanto los exclusivos de renta de capital como los de la actividad empresarial, y esa sumatoria de ingresos que tengo en Uruguay es la que voy a comparar con los ingresos que obtengo en otros países. Nuevamente, esta causal, como lo que tengo que acreditar es que los ingresos que obtengo durante el año en Uruguay son superiores a los de los demás países, tengo que esperar a que finalice el año para poder presentarme a la Administración Tributaria y pedir mi certificado de residencia fiscal. La siguiente causal es la de que acreditar que Uruguay es mi centro de interés económico. ¿Y cómo acredito que Uruguay es mi centro de interés económico? Bueno, originariamente la norma establecía dos formas de acreditarlo y este año, a través de un decreto bastante publicitado mediáticamente, se han agregado otras dos causales nuevas que son espejo de las dos causales originales, pero un poco más flexibles. Vamos a las causales originales y luego vamos a las nuevas causales por las cuales puedo acreditar un centro de interés económico. Si una persona tiene directamente inmuebles en el Uruguay por un valor aproximadamente de $1.650.000 o superior, bueno, puede decir que Uruguay es su centro de interés económico y por ende pedir su residencia fiscal en el Uruguay. O sea que si una persona tiene, por ejemplo, un inmueble urbano cuyo valor excede el $1.650.000, es residente fiscal en Uruguay, puede solicitar su residencia fiscal en Uruguay. ¿Cómo se determina el valor del inmueble? No es un valor de tasación, no es un valor de mercado, es el costo de adquisición del inmueble actualizado por la variación de la inflación desde el momento de adquisición a la fecha de solicitud de la residencia fiscal. Si ese inmueble, por ejemplo, compré un terreno y luego hice una construcción, bueno, será la actualización del terreno en el momento que lo adquirí y la actualización de todas las mejoras que realicé sobre ese inmueble desde el momento que realicé las mejoras hasta la solicitud de certificado de residencia fiscal. Obviamente que para poder acreditar esas mejoras tengo que tener la documentación fehaciente que acredite la realización de esas mejoras. Obviamente que serán las facturas, recibos y todas las tributaciones que haya realizado a Seguridad Social en la construcción del inmueble.
Puede también suceder que el inmueble no sea un único inmueble, que puede ser varios inmuebles. Tenemos varios clientes en nuestra firma que realizan varias inversiones en distintos inmuebles, que no los tienen por qué utilizar personalmente, sino que los tienen para renta. Y bueno, si esos inmuebles, la sumatoria de esos inmuebles exceden el $1.650.000, lo podrán utilizar para acreditar que Uruguay es su centro de interés económico. Otra causal es la inversión personal directa en una empresa por un valor superior. Esa inversión tiene que tener un valor superior a los $4.950.000 y esa empresa haber sido acogida al régimen de promoción de inversiones que existe en el Uruguay. O sea que acá la causal es doble. Tengo que tener una inversión directa en una empresa en Uruguay, pero además esa empresa tiene que haber estado acogida al régimen de promoción de inversiones. Este régimen de promoción de inversiones es un régimen que establece exoneraciones fiscales en tanto la empresa realice ciertas inversiones en nuestro país. Más adelante vamos a tratar de este tema cuando hablemos de erradicación de empresas en el Uruguay. Acá tenemos las causales espejos flexibilizadas a través del decreto publicado en junio de este año. Bueno, ahora ya la inversión personal y directa en inmuebles no se me pide que sea de $1.650.000, sino que se me baja a $380.000, pero se me establecen algunas condiciones. ¿Cuáles? Que esa adquisición de ese inmueble tiene que haber sido posterior al 1 de julio del 2020. No me sirve un inmueble que tenía anteriormente y que llega a este monto, sino que el inmueble lo tengo que haber adquirido luego del 1 de julio del 2020. Y el segundo requisito es que me establecen un mínimo de días que tengo que permanecer en el Uruguay. La causal anterior de $1.650.000 no hablaba de días, no me requería estar ningún día en nuestro país. Bueno, ahora esta causal dice: no, señor, usted, además de tener un inmueble adquirido luego del 1 de julio del 2020, tiene que estar al menos efectivamente, o sea, no me computan ausencias esporádicas, tengo que estar efectivamente en Uruguay 60 días en el año calendario. La pregunta muy común, recurrente que hacen los clientes es: bueno, ¿esos 60 días son a partir de que compré el inmueble? No. Puede pasar que una persona ya estuvo en Uruguay 60 días o más días en Uruguay y hace una adquisición de un inmueble posterior al 1 de julio del 2020 y entonces cumple con los dos requisitos de esta causal y puede presentarse al fin del 2020 a solicitar su certificado fiscal del año 2020 en el Uruguay. Otra pregunta muy recurrente es: bueno, pero tengo una inversión en un inmueble a través de una sociedad. Bueno, tanto en la causal del $1.650.000 como en esta causal de los $380.000, la tenencia del inmueble tiene que ser directa. No puede existir una sociedad interpuesta entre la persona y el inmueble. Y otro tema que hay que tener en cuenta es cómo escrituro ese inmueble. Si yo el inmueble que adquiero, el valor es $500.000, pero la escrituración la hago a nombre de dos personas, por ejemplo, a nombre de un matrimonio, bueno, computa por mitades. Computará $250.000 en cabeza de cada uno y no le alcanzará para llegar a este valor mínimo que establece la normativa. Con lo cual, un tema muy importante al tener en cuenta en el momento de la adquisición de un inmueble es a nombre de quién se establece la titularidad de ese inmueble. Y la otra causal espejo es la inversión directa en una empresa. Acá en este caso sí se permite la inversión directa o indirecta, o sea que puedo tener interpuesto entre la persona y la empresa otra sociedad, por un valor de $1.650.000. La causal anterior me pedía $4.950.000, ahora me bajan ese requisito, pero se establece nuevamente dos requisitos específicos. Uno, que la inversión tiene que ser posterior al 1 de julio del 2020, y dos, que la empresa en la cual estoy haciendo la inversión tiene que generar al menos 15 nuevos puestos de trabajo desde el momento en que se realiza la inversión. Entonces, si cumplo con estas causales, también podré solicitar mi residencia fiscal en Uruguay por la tenencia de una inversión en una empresa. Y la última causal para acreditar la residencia fiscal en Uruguay es el centro de intereses vitales. Si la persona no puede cumplir con alguna de las causales anteriores, pero tiene su centro de intereses vitales radicado en Uruguay, si su centro de intereses vitales sí son residentes fiscales en el Uruguay, bueno, por esta causal podrá pedir su residencia fiscal en nuestro país. A veces sucede, por ejemplo, y tenemos algunos casos en nuestra firma, de empresarios que por su trabajo requiere trabajar
viajar mucho en la región. Por ejemplo, son CEOs de multinacionales que requiere viajar mucho en la región. Entonces no llegan a estar los 183 días ni los 130, 140 días con las ausencias esporádicas que requiere la norma, pero su familia sí está radicada en el Uruguay, su familia sí está permanentemente en el Uruguay, su cónyuge y sus hijos menores a cargo están en nuestro país y cumplen con alguna de las condiciones de ser residentes fiscales en Uruguay. Bueno, entonces esta persona, acreditando que su familia es residente fiscal en Uruguay, podrá pedir su certificado de residencia fiscal en el Uruguay. Como les comentaba, estas 4 causales por las cuales uno puede pedir la residencia fiscal en Uruguay son opcionales del interesado y puedo ir cumpliendo mi residencia fiscal a través de una de ellas. Ejemplo, en el 2020, y nos ha pasado muchos clientes en la firma que son residentes fiscales, se han dado de baja como residentes fiscales en Argentina, han venido a vivir Uruguay, pero no cumplen con la condición de estar al menos 183 días en Uruguay. Entonces realizan la inversión inmobiliaria y acreditan su residencia fiscal por una inversión inmobiliaria del piso de los $380.000 a partir del 1 de julio de 2020 y estando al menos 60 días en nuestro país. Pero el año que viene van a ser residentes fiscales por estar más de 183 días en nuestro país. Incluso muchas veces dicen, bueno, quizás el año que viene esa inversión inmobiliaria que realicé me la voy a desprender porque voy a ser residente fiscal en Uruguay por estar 183 días en nuestro país. ¿Es válido? Sí, es válido. Puedo ir saltando en cada una de las causales por las cuales solicito la residencia fiscal o acredito tener una residencia fiscal en el Uruguay. O sucede clientes que nos consultan, bueno, yo vivo en Uruguay, estoy en Uruguay, pero la verdad que me interesó esa causal de la inversión inmueble en $380.000 y 60 días porque quizás por mi estilo de vida quiero dedicarme a viajar y vivir en 3, 4, 5 países durante el año. ¿Puedo saltar? ¿Puedo cambiar mi forma de acreditar mi residencia fiscal en Uruguay? Sí, se puede. No importa que usted en los años anteriores haya acreditado una residencia fiscal por la cantidad de días que está en el Uruguay, ahora puede acreditarla porque tiene una inversión en inmuebles y está 60 días en nuestro país. Si bien hicimos un repaso o una análisis inicial sobre el sistema tributario en el Uruguay, ahora vamos a volver a repasarlo. ¿Qué tributo? Es una pregunta muy frecuente de los clientes. Bueno, ok, me convertí en residente fiscal en Uruguay. ¿Qué tributación me voy a enfrentar en Uruguay luego de ser residente fiscal en Uruguay? Bueno, básicamente tenemos 2 impuestos que son los pilares en nuestro país en tributación a nivel de las personas físicas: el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio. En el impuesto a la renta, bueno, si obtengo rentas dentro de Uruguay, voy a tributar este impuesto a la renta. Poder obtener rentas de capital en el Uruguay, bueno, voy a tributar el impuesto a la renta sobre esas rentas de capital. Ejemplo, arrendamiento de un inmueble, ejemplo, obtención de dividendos porque soy accionista de una empresa dentro de Uruguay. Bueno, ahí la tasa de tributación general es del 12%. En el caso de obtención de dividendos de una empresa local, la tasa es del 7%. Si desarrollo una actividad laboral dentro de Uruguay, bueno, sí, voy a tributar, ya sea a nivel dependiente como independiente, voy a tributar el impuesto a la renta de personas físicas. La tasa es del 0 al 36%, va con escalas progresionales. También existe forma de, en el caso de trabajo independiente, de capear esa tasa en tasas del 12, 15 o 18% según el nivel de ingresos de la persona. Bueno, eso se analizará caso a caso, pero lo relevante es que si tengo una actividad laboral dentro de Uruguay, voy a tributar impuesto a la renta dentro de Uruguay. Ahora, si esa persona tiene una actividad laboral en el exterior, pero la desarrolla para una empresa en Uruguay, también entra dentro del impuesto a la renta de personas físicas en el Uruguay. Ahora, si esa persona se vino a Uruguay y obtiene rentas en el exterior de manera independiente, como profesional, por actuaciones en directorios de otras empresas, honorarios, dietas, bueno, puede tener jubilaciones, pensiones, puede tener capital gain en el exterior sobre activos financieros, puede tener rentas sobre inmuebles, ya sea por la tenencia o por la capital gain por la venta de inmuebles. Bueno, todas esas rentas no están grabadas en el Uruguay. Nuestro impuesto a la renta no grava esos ingresos que eventualmente pueda obtener la persona física. Sí grava
como mencionabas al inicio, dos rentas puntuales, intereses y dividendos. O sea, si yo tengo bonos de una empresa o un gobierno en el exterior, bueno, el interés que me pague ese bono está grabado en el Uruguay. Si tengo acciones de una empresa del exterior, el dividendo que me pague esa acción va a estar grabado en el Uruguay. Pero para los nuevos residentes fiscales existe el tax holiday que mencionábamos inicialmente. Por 11 años esa persona puede optar por no tributar un impuesto a la renta de personas físicas en el Uruguay. También la ley permite que, si lo desea la persona, pueda optar por no tener esta exoneración de 11 años y que luego al año 12 tribute a una tasa del 12%, puede optar por no quedar incluido dentro de esta exoneración, pero desde el primer año tributar sobre los intereses y dividendos a una tasa reducida, a una tasa de solo 7%. O sea que ahí la persona puede hacer cualquiera de las dos opciones. Puede decir, no, quedo exonerado durante 11 años y en el año 12 voy a tributar 12% sobre mis intereses y dividendos del exterior. O puede decir, no me interesa la exoneración de 11 años porque prefiero tener una tributación reducida, una alícuota reducida de 7% siempre. No tiene limitación temporal esta alícuota reducida. Es importante mencionar que la persona, cuando se viene a Uruguay, no tiene que hacer ninguna presentación de declaraciones juradas sobre sus rentas que obtiene en el exterior hasta que se le acaba esta exoneración. Y si obtiene rentas que están grabadas, intereses y dividendos, bueno, ahí sí tendrá que hacer en el año 12 una presentación de una declaración jurada donde va a describir las rentas que obtiene en el exterior, pero no tiene que hacer un disclosure de sus activos en el exterior, dónde los tiene localizados, de qué forma los tiene invertidos. Todo eso no tiene que exteriorizarlo en una declaración jurada. Tenemos también en el Uruguay un impuesto al patrimonio, como les mencionábamos, pero lo importante para las personas que se vienen a vivir a Uruguay es que no grabamos activos en el exterior, o sea que los activos que la persona tenga en el exterior no van a estar alcanzados por este impuesto al patrimonio y nuevamente no los tiene que exteriorizar en una declaración jurada. Si tiene activos dentro del Uruguay, existe un mínimo no imponible del entorno de los 250 a 260 mil dólares para el núcleo familiar. Si la persona queda alcanzada por el impuesto al patrimonio porque tiene activos que exceden ese mínimo no imponible, bueno, las tasas de gravabilidad van del 0,4 al 0,7% y existe una disminución de estas tasas que año a año hasta llegar a una tasa flat del 0,1% en el año 2026. Acá también el concepto, que es algo que recurrentemente preguntan los clientes, es, bueno, ¿tengo que hacer presentación de declaraciones juradas anualmente? No tiene que hacer presentaciones de declaraciones juradas anualmente si uno no es contribuyente del impuesto al patrimonio. O sea, presenta declaración jurada quien tiene que pagar el impuesto. Si no entro dentro del impuesto, no tengo que presentar una declaración jurada para demostrar que no tengo que entrar en el impuesto. Simplemente no se presenta declaración jurada. Bueno, hasta aquí hicimos un raconto de la radicación de las personas físicas en nuestro país, los motivos o cómo es el sistema tributario en nuestro país y la necesidad de tramitar su residencia legal, porque es la llave que le permite la baja en el sistema tributario argentino, y la residencia fiscal, cómo acreditar una residencia fiscal en el Uruguay. Ahora vamos a conversar sobre la radicación de empresas en nuestro país. También un fenómeno que se ha venido dando fuertemente en el último año y medio. Y yo creo que básicamente porque Uruguay, una mezcla de que Uruguay tiene algunos regímenes muy interesantes para actividades que se realizan desde el Uruguay hacia el exterior y también para actividades que se realizan empresas internacionales que se localizan o extranjeras que se localizan en Uruguay para realizar actividades dentro de Uruguay. Hay regímenes promocionales donde se otorgan exoneraciones muy fuertes y que incluso este nuevo gobierno los ha acicateado, los ha impulsado y los ha fortalecido, aumentando las exoneraciones tributarias con el fin de reactivar la actividad económica de nuestro país, que obviamente se ha visto golpeada por la pandemia, y reactivar la generación de empleo, que también se ha visto castigado o las tasas de desempleo se han incrementado como consecuencia de la pandemia.
Acá en el slide tiene un resumen, creo yo, de los sectores que han recibido mayor inversión o mayor radicación de empresas extranjeras en nuestro país. El sector de zonas francas, básicamente para las empresas que brindan servicios desde el Uruguay hacia el exterior. Las empresas tecnológicas, muchas empresas tecnológicas se han venido a instalar tanto bajo el régimen de zona franca como fuera del régimen de zona franca, porque vamos a ver que también existe un régimen de exoneración muy importante para empresas que estén localizadas en Uruguay y que no requieren del régimen de zona franca para tener estas exoneraciones tributarias. Holdings de empresas internacionales se han venido a radicar a nuestro país en los últimos tiempos, holdings que estaban radicados por ejemplo en Chile y que por las turbulencias políticas y sociales en Chile han visto a Uruguay con buenos ojos por su estabilidad y se han trasladado hacia Uruguay. Un régimen de trading para tanto de bienes como de servicios muy beneficioso que existe en nuestro país, ha generado radicación de empresas extranjeras en el país. Empresas en el sector de construcción que se dedican en sus países de origen a la construcción tanto de viviendas como de oficinas como de urbanizaciones y que se han visto interesadas en venir a realizar actividades en Uruguay porque existe un régimen promocional en nuestro país que da una exoneración muy fuerte sobre el impuesto a la renta, que en algunos casos hasta la cubre en su totalidad. O sea, puedo venir a realizar actividades constructivas en nuestro país exonerándome totalmente del impuesto a la renta. Y un régimen de promoción de inversiones muy amplio que abarca cualquier tipo de inversión que se realice dentro de la economía uruguaya a cambio de exoneraciones tributarias fuertes. Comencemos por el régimen de zonas francas. Como les decía, muchas empresas que brindan servicios, muchas empresas argentinas que por ejemplo brindan servicios dentro de Argentina, pero que también brindan servicios hacia el exterior, que tienen clientes localizados en el exterior, que están moviendo esa unidad, están deslocando esa unidad de prestación de servicios al exterior desde Argentina hacia el régimen de zonas francas. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. Uno, por las exoneraciones tributarias que le da el régimen de zona franca, pero además por las ventajas financieras que les da operar en Uruguay versus operar en Argentina, donde deben de hacer una liquidación de sus divisas a un tipo de cambio oficial que no se da la mano con el tipo de cambio del mercado. En cambio, aquí en Uruguay pueden realizar exportaciones en moneda extranjera, en dólares, en euros, recibir esos fondos en dólares, en euros. El sistema financiero en Uruguay trabaja a ambas monedas, cuentas en ambas monedas, mantenerlos en dicha moneda sin necesidad de realizar un cambio forzoso a moneda local. No existen impuestos sobre la exportación de servicios, esto también es algo muy atractivo. Entonces, todas esas distorsiones financieras y tributarias que ven en su país no la tienen en nuestro país. El régimen de zona franca consiste en áreas geográficas específicas con una regulación especial para las empresas que operan allí, y básicamente esa regulación implica la exoneración total de impuestos. Son áreas específicas. En Montevideo y en la zona metropolitana podemos localizar 4 zonas francas. Una zona franca histórica que existe desde el año 90, Zona América. 2 zonas francas que son más urbanas, Aguada Park y el World Trade Center, que tiene algunas de sus torres bajo este régimen de zona franca, y una zona franca también cerca, en las cercanías del aeropuerto, que se denomina Parque de las Ciencias. En estas zonas francas, básicamente el tipo de operaciones que se pueden realizar son amplios. En Aguada Park y en World Trade Center son zonas francas exclusivamente de servicios, pero en Zona América y en el Parque de las Ciencias las actividades son industriales, comerciales, logísticas, de acopio de bienes, etc. También tenemos en nuestro país otras zonas francas. Hay otras 7 zonas francas a lo largo del Uruguay, donde también el tipo de actividades que se puede realizar es muy amplio. Hay una zona franca en Colonia, hay en San José, hay en Florida y en algunos otros departamentos de nuestro país. ¿Qué se puede realizar desde la zona franca? Bueno, desde la zona franca la empresa que se instala allí puede brindar servicios o puede realizar transacciones comerciales siempre que se realicen desde la zona franca hacia empresas del exterior
hacia otras empresas localizadas en la misma zona franca o en otras zonas francas, y hubo una norma en Uruguay que se aprobó hace 2 años con el objetivo de adecuar el régimen de zonas francas a las exigencias internacionales, donde permite también brindar servicios desde zona franca a contribuyentes de impuesto a la renta del Uruguay localizados en territorio no franco. O sea que ahora también una empresa radicada en zona franca puede darle un servicio a una empresa localizada fuera de zona franca. ¿Qué tipo de servicios vemos que se dan en las zonas francas? Bueno, son muy variados. Servicios de tipo financieros, bancos o representaciones de bancos se instalan en nuestro país para brindar servicios financieros a la región. Servicios de BPO, outsourcing de todo tipo se realizan desde las zonas francas de Uruguay. Actividades trading, traders muy grandes internacionales radican sus oficinas en Uruguay, colocan sus empleados en Uruguay, y ellos desde Uruguay realizan toda la actividad trader, la compra y la venta de granos o de cualquier commodity desde Uruguay, y gestionan toda la logística de esa compra y venta de mercadería desde Uruguay. Las empresas tecnológicas se radican en zona franca. Actividades de back office, actividades, entidades holding, actividades intragrupos se realizan todo desde este régimen de zona franca. El requisito esencial para operar desde zona franca y para estar acogido a las exoneraciones tributarias es que los empleados que utilice esa empresa tengan una proporción de al menos 75% sean ciudadanos naturales o legales uruguayos y un 25% sean empleados extranjeros. Pero, como les mencionaba, hace algunos años se flexibilizaron algunos aspectos de la ley de zona franca, y uno de los aspectos que se flexibilizó es la posibilidad de que esta relación 75-25 pueda ser perforada, pueda ser flexibilizada por las empresas de servicios. Esto no abarca cualquier tipo de actividad, sino las actividades de servicios, y que la relación sea 50 y 50. Esto se realiza en una solicitud especial al Ministerio de Economía que, bien fundamentada, se otorga esta flexibilización. Por ejemplo, en el sector de las empresas tecnológicas es muy común que se flexibilice a que 50 y 50 del personal sean locales y extranjeros, o que en el startup de las operaciones, donde generalmente se necesita traer muchas personas del exterior, de la empresa en el exterior a Uruguay para capacitar personal local, se permita que la relación de empleados sea 50 y 50. ¿Cuáles son las exoneraciones tributarias que tiene una empresa que esté radicada en zona franca? Bueno, totales. Salvo los aportes a seguridad social que debe realizar la empresa, como cualquier otra empresa que se radique en Uruguay, las exoneraciones son totales. Impuesto a las ganancias, no tributan impuesto a las ganancias las empresas radicadas en zona franca. Cuando la empresa de zona franca le distribuye dividendos a sus accionistas, no le tiene que hacer una retención en el pago de los dividendos, como sí tienen que hacer las empresas locales. No tienen impuesto al patrimonio, no tienen impuesto al valor agregado por la circulación de bienes o servicios, y no tienen imposición sobre tributos aduaneros. Esto implica que cualquier bien que ingrese a zona franca, que ingrese desde el exterior a la zona franca, no tiene ningún tributo aduanero en esa operación. El proceso para operar, para activar una empresa que opera en el régimen de zona franca es muy sencillo y ágil. La empresa la empresa del exterior tiene que o constituye una filial en el Uruguay a través de la adquisición de una sociedad que ya puede estar constituida, o a través de un proceso de constitución de una nueva sociedad que lleva entre 3 y 4 semanas, o puede establecer un branch, una sucursal en nuestro país de la empresa en el exterior, que también es un proceso que lleva entre 3 y 4 semanas. Y esa empresa firma un contrato de arrendamiento de un espacio físico con el operador de la zona franca y prepara y presenta un proyecto de inversión, un plan de negocios en el cual va a describir cuál va a ser sus operaciones durante la existencia de ese contrato de arrendamiento con el operador de zona franca. Ambos documentos, contrato de arrendamiento, proyecto de inversión, se someten a aprobación por el Ministerio de Economía, por el área de zonas francas del Ministerio de Economía, y en un plazo de 6 a 8 semanas esto es aprobado y la empresa puede operar bajo el régimen de zonas francas.
Hay una ventaja adicional, y que esta ventaja ha traído a muchas empresas a radicarse en zona franca, a muchas empresas extranjeras a radicarse en zona franca, que es para los empleados extranjeros, para los expatriados. Los empleados extranjeros que trabajen para empresas localizadas en el régimen de zona franca pueden optar por no tributar al régimen de seguridad social en el Uruguay, o sea, no tributan la seguridad social en el Uruguay, no tienen deducciones sobre su salario respecto a aportes a seguridad social en el Uruguay, y además pueden optar por, en vez de tributar el impuesto a la renta de personas físicas, que tiene escalas de tributación del 0 al 36%, pueden optar por tributar un impuesto flat de 12%. O sea, esto significa que un expatriado que viene a trabajar a la oficina en zona franca, por ejemplo, el CEO que viene a trabajar a la oficina en zona franca, sus salarios son $100, se le retienen $12 como impuesto a las ganancias y recibe $88 líquidos de cualquier otro aporte a seguridad social o impuesto sobre sus retribuciones. Esto es un régimen muy ventajoso. Si esa persona además se dio de baja fiscalmente en su país, supongamos un CEO de una empresa argentina que se da de baja como contribuyente fiscal en Argentina, viene a Uruguay, sobre su renta de trabajo solamente tributa 12%, no tiene grabado sus activos en el exterior, no tiene grabado sus rentas en el exterior. Esta va a ser toda su tributación que va a tener sobre su ingreso en Uruguay y ninguna tributación sobre sus ingresos y activos en el exterior. Bueno, como les mencionaba, otro régimen que también es muy ventajoso y muy interesante es el régimen para las empresas tecnológicas. Las empresas desarrolladoras de software ven en Uruguay un lugar donde pueden radicar o basar sus operaciones. ¿Por qué? Porque Uruguay ha sido un país que desde el año 1999, a través de un decreto reglamentario, y luego ese decreto se incorporó como ley en el 2007, ha promovido empresas que se instalen en Uruguay para desarrollar software mediante la exoneración del impuesto a las ganancias. Una empresa que se instale en Uruguay para el desarrollo de software o para la prestación de servicios relacionados con el software puede tener exonerado el 100% de sus ganancias del impuesto a las ganancias. Y si exporta, si presta, si licencia de software al exterior o si presta sus servicios al exterior, esa exportación de servicios también va a estar exonerado del impuesto al valor agregado, porque se va a considerar una exportación de servicios en tanto se preste a un usuario en el exterior y el aprovechamiento de este servicio sea en el exterior. Respecto a la producción de software, acá tenemos dos normas para las empresas tecnológicas, una para aquellas que producen software y otra para las que brindan servicios relacionados con el software. Para las que producen software van a tener una exoneración en su venta de software si el activo resultante del desarrollo de software se patenta o se registra en el Uruguay, y la exoneración que van a tener sobre sus ganancias, sobre sus rentas, va a ser un coeficiente, va a ser un porcentaje del software desarrollado. Ese porcentaje irá de 0 a 1, o sea, de 0 a 100%, en función del coeficiente que ustedes pueden ver en la filmina, que establece en el numerador los gastos y costos incurridos para desarrollar en ese software en Uruguay, incrementados en un 30%, o sea, es un plus, una ventaja que le da la norma. Además de los costos que efectivamente y las inversiones que efectivamente realizo en Uruguay, lo puedo incrementar un 30%. Y en el denominador voy a tener los costos incurridos en Uruguay para el desarrollo del software, más los gastos y costos incurridos por la concesión o por la adquisición de plataformas u otro software o propiedad intelectual sobre las cuales luego hago el desarrollo del software, más servicios contratados con partes vinculadas no residentes. Este coeficiente, como les decía hoy, me dará un número entre 0 y 1. Ese es el coeficiente por el cual voy a tener exonerado mis ganancias en la venta de ese software. En los casos que la empresa no se dedique o que tenga una actividad en la cual no solo haga desarrollo de software, sino que haga servicios relacionados al desarrollo del software, también puedo tener una exoneración total de mi impuesto a la renta.
¿Cuáles son los servicios que puede prestar ese servicio? Bueno, podrá ser servicios de desarrollo de programación para terceros. O sea, no es la propia empresa la que desarrolla un software, sino que con programadores es contratada por un tercero, por una empresa internacional, para que desarrolle un software. Esto incluye investigación, innovación, análisis, diseño, construcción, homologación, adecuación, personalización y parametrización de software. También puede existir servicios que esa empresa de Uruguay brinda a terceros que estén vinculados con el software. Pueden ser servicios tanto de implementación, integración, soporte técnico, actualización y corrección de versiones, mantenimientos de correctivos y evolutivos, conversión y migración de datos, pruebas, certificación de calidad y todo el tema de riesgo informático, seguridad y capacitación. Bueno, si una empresa desde Uruguay brinda alguno de los servicios que mencionamos anteriormente, puede tener sus rentas 100% exoneradas, en tanto cumpla con dos condiciones. La primera condición es que se empleen en Uruguay recursos humanos a tiempo completo, estando estos calificados y remunerados adecuadamente. O sea, la empresa que esté basada en Uruguay tiene que tener recursos humanos en nuestro país. Y la segunda condición es que el monto de los gastos y costos directos incurridos en Uruguay para la prestación de los servicios que mencionábamos anteriormente exceda en un 50% la totalidad de los gastos y costos directos necesarios para la prestación del servicio. O sea, la empresa que está radicada en el Uruguay, al menos el 50% más $1 de los servicios que presta tienen que estar incurridos en Uruguay. Podrá contratar, podrá subcontratar, podrá abastecerse de servicios del exterior hasta un 49,99%. Bueno, esa empresa, cumpliendo con estas dos condiciones, emplear personal capacitado en nuestro país y tener al menos el 50% más $1 de sus gastos incurridos en el Uruguay, tendrá el 100% de sus rentas exoneradas de impuesto a la ganancia. Esta exoneración es muy fuerte y es uno de los motivos principales por los cuales las empresas tecnológicas vienen a instalarse a nuestro país. Nuevamente, respecto al impuesto al valor agregado, en tanto el servicio se preste a una entidad del exterior y el aprovechamiento sea exclusivamente en el exterior, estará exonerado del impuesto al valor agregado. Si se presta a un usuario local, esta operación estará grabado con el impuesto al valor agregado. Quiero recalcar que la exoneración en impuesto a las ganancias, tanto para el desarrollo de software como la prestación de servicios, opera tanto que esté dándole un servicio a una empresa en el exterior como a una empresa local. En ambos casos opera la exoneración de impuesto a las ganancias. También tenemos en nuestro país muchos grupos internacionales que basan sus holdings en el Uruguay. ¿Por qué? Bueno, por todas las ventajas que tiene nuestro sistema financiero, por la estabilidad del sistema financiero, pero además básicamente porque en el Uruguay el criterio de gravabilidad del impuesto a las ganancias es un criterio fuente, o sea, gravo las rentas que son de fuente uruguaya y no gravo las rentas que son de fuente extranjera. Entonces, una empresa holding que se basa en el Uruguay, la tenencia de acciones o de participaciones en sociedades del exterior va a ser considerado una renta del exterior. Los dividendos que obtenga sobre esa filial del exterior es una renta del exterior, no está grabada en Uruguay. La venta de las participaciones en el exterior también es una renta del exterior y no está grabada en el Uruguay. No va a estar grabado por impuesto a las ganancias a nivel de la entidad y tampoco va a estar grabado la distribución del dividendo a los accionistas de esa sociedad. Como les decía, muchas holdings se instalan en nuestro país, brindan servicios intragrupo desde nuestro país, con personal radicado en nuestro país, basado en estas ventajas tributarias y también en las ventajas financieras. Pueden utilizar el sistema financiero uruguayo, pueden obtener dividendos y mantenerlo en moneda extranjera, o también esas empresas pueden utilizar el sistema financiero de otro país, pueden tener sus cuentas bancarias en Estados Unidos, en Suiza, no necesariamente tienen que tener sus cuentas en nuestro país. Otros tipos de empresas que tenemos localizadas en nuestro país o que vienen a radicarse al Uruguay son las traders. Muchas entidades traders que necesitan tener una base logística en algún país utilizan Uruguay para realizar sus operaciones. ¿Por qué utilizan Uruguay? Nuevamente por las ventajas financieras que da nuestro país, por utilizar el sistema financiero de nuestro país, pero además
Porque desde el año 1997 existe una resolución establecida por nuestra administración tributaria en la cual establece que la forma de determinar el impuesto a la renta para las empresas que se dediquen a la compra y venta de bienes o servicios que no ingresan al territorio nacional, o sea, tengo una empresa localizada en el Uruguay que puede o no tener sustancia económica en el Uruguay, puede o no tener una oficina, personal, etcétera, en nuestro país. En tanto esa empresa lo que haga es comprar y vender bienes que nunca ingresan al territorio nacional, o comprar y vender servicios que nunca se prestan desde el territorio nacional, la renta que es de fuente uruguaya es solamente el 3% de la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra de ese bien o servicio. Y sobre ese 3% se aplica la tasa, la alícuota del impuesto a la renta en el Uruguay, que es del 25%. Por eso puede ser que por ahí escuchen que la tasa de imposición de las empresas trading en Uruguay es del 0.75%. Esa es la tasa de imposición efectiva sobre la diferencia, sobre la ganancia bruta que genera esa empresa, la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, tributa un impuesto a la ganancia del 0.75%, y esto es lo que hace muy atractivo el régimen trading del Uruguay. Esa empresa puede venir, instalarse en el Uruguay, puede operar con el sistema financiero, puede tener cuentas bancarias en Uruguay o puede tener cuentas bancarias en el exterior. Muchas de estas trading, sus cuentas principales las tienen en Estados Unidos por tema de costos del sistema financiero o por tema de que las empresas con las cuales compran o venden la mercadería tienen sus cuentas bancarias también en dicho sistema financiero. También pueden tener cuentas secundarias en nuestro sistema financiero local, pero el driver fundamental que hace que se vengan a instalar en nuestro país es la resolución 51/97, en la cual establece que la tributación es del 0.75% del resultado bruto de la empresa. Vamos a terminar esta presentación con otros dos sectores de nuestra economía que está recibiendo mucha inversión, o que están muchas empresas radicándose en el Uruguay para incursionar en estos sectores. Uno es el de empresas constructoras. Hay muchas empresas, promotores, desarrolladores argentinos y brasileños que están viniendo a instalarse en nuestro país para construir y desarrollar en nuestro país. ¿Por qué? Porque en el Uruguay existía antiguamente dos regímenes muy interesantes para la construcción, que con este gobierno se han ampliado los beneficios y se han ampliado el tipo de construcción que se pueden realizar amparadas a estos regímenes, y en los cuales se le otorgan fuertes exoneraciones tributarias. Uno es el régimen de promocional de vivienda social, el régimen de promoción de vivienda social. Este régimen, que existe desde el año 2009, establece que en determinados tipos de construcciones de viviendas, y diría más allá de que el tipo de construcción de vivienda, porque no se limita o no se condiciona la vivienda que se pueda construir, sino que lo que se condiciona básicamente es el lugar donde se puede construir la vivienda. En Montevideo el desarrollo y la construcción era básicamente en la zona costera. Bueno, este régimen lo que dice es: váyase 10 cuadras para adentro de la zona costera y en otras zonas de Montevideo promueva y construya, que a cambio yo le voy a dar exoneraciones impositivas, y también en las ciudades del interior del Uruguay le voy a dar exoneraciones, con excepción de los balnearios, ¿no?, en el interior del Uruguay, que yo le voy a dar fuertes exoneraciones tributarias. Bueno, este régimen básicamente exonera 100% del impuesto a la renta al constructor, al promotor, al desarrollador de las viviendas, de los edificios o viviendas que se realicen bajo este régimen de vivienda social. Lo exonera también del impuesto al valor agregado. De hecho, todo el impuesto al valor agregado incluido en la compra de bienes y materiales necesarios para la construcción es reembolsado, y ni siquiera diría reembolsado, es directamente entregado mediante certificados de créditos fiscales para que el desarrollador o el constructor se dé media vuelta y le pague a su proveedor con ese cheque fiscal que le da la administración. De esa forma ni siquiera tenemos el costo financiero de pagar el IVA y luego reembolsármelo. Como les decía, exoneración total de impuestos al desarrollador y también a los inversores que adquieran inmuebles que fueron desarrollados al amparo del régimen de vivienda social. Tienen exoneración en el impuesto a las ganancias, en el impuesto a la renta de las personas físicas cuando vayan a arrendar ese inmueble, y en el impuesto al patrimonio para el cómputo de esos activos dentro de su patrimonio personal, que podría llevar a que por la tenencia de sucesivos o de varios inmuebles se excediesen del mínimo imponible y tuviesen que tributar
impuesto al patrimonio sobre esos bienes, bueno, también se los exonera por un plazo de 10 años. El otro régimen que es muy atractivo para las constructoras, ya escapa o ya no está condicionado a que sea al amparo del régimen de vivienda social, y es el régimen general de construcción. Existía una norma en el Uruguay que se llamaba un régimen para las grandes dimensiones económicas, que antiguamente establecía que las construcciones de viviendas o de oficinas que tuvieran un valor superior el proyecto en entorno a los 13 millones de dólares tenían ciertas exoneraciones tributarias. Bueno, este gobierno flexibilizó hace unos meses el valor, lo llevó de 13 millones a la mitad, a 6 millones y medio de dólares, y recientemente, hace 2 semanas, se emitió un nuevo decreto que baja de 6 millones y medio a 2.250.000 dólares este régimen de grandes dimensiones económicas. Ya no es un régimen, se llama de grandes dimensiones económicas, pero ya no es de grandes dimensiones económicas, sino que prácticamente todo tipo de construcción entra dentro de este régimen, en tanto el valor de la construcción exceda los 2.250.000 dólares. ¿Cuáles son las exoneraciones? O, bueno, como ven en la filmina, o 2.200.000 dólares, ahí es un tema de variación cambiaria. Creo que el límite sí son 2.200.000 dólares. ¿Cuáles son las exoneraciones que da el régimen? Bueno, básicamente hay una exoneración sobre el impuesto a la renta. La ganancia que tenga la constructora va a tener una exoneración, va a tener un cheque fiscal para que pueda pagar su impuesto a las ganancias, que va a depender, es en escalas, según el monto total de la inversión realizada. Esa exoneración puede ir del 5% al 40% de la inversión que realice. Si entro en el piso del régimen, en los 2.200.000 dólares, bueno, la escala que le aplica es el 5%, voy a tener un cheque del 5% de esos 2.200.000 dólares, o sea, más o menos 330.000 dólares, es un cheque fiscal para pagar mi impuesto a las ganancias hasta 330.000 dólares, y así sucesivamente hasta que los proyectos más grandes, los proyectos que excedan el valor, es el entorno de los 60 millones de dólares, para quienes quieran acogerse a un 40% de exoneración. Y el plazo para la utilización de esta exoneración es de hasta 10 años. O sea que es un plazo bastante largo para que la empresa pueda construir, vender y utilizar su crédito sobre impuesto a la renta. También esta empresa va a tener otras 3 exoneraciones importantes. Una es el impuesto al valor agregado sobre los bienes adquiridos, sobre los materiales necesarios tanto para la construcción como para el amoblamiento de áreas comunes de este inmueble. Bueno, hay una exoneración de IVA, de vuelta, como les decía, no es ni siquiera es un régimen en el cual, bueno, pago el IVA y después me lo reembolso, no, directamente presento a la administración tributaria la factura de mi proveedor y le pido que me dé un cheque, un certificado de crédito, un cheque fiscal para pagarle ese IVA a mi proveedor, o sea que ni siquiera tengo el desembolso financiero. Hay una exoneración sobre el impuesto al patrimonio. Las empresas tienen un impuesto al patrimonio, pero bueno, estas empresas desarrolladoras de inmuebles, de constructoras, tienen una exoneración de 8 años si el emprendimiento es en Montevideo, y de 10 años si es en el interior del país. Y hay una exoneración de todo impuesto y aranceles en la importación de bienes necesarios para la construcción, tanto bienes para la construcción como amoblamiento, en tanto no sean competitivos con la industria nacional. En ese caso hay una exoneración total en la importación sobre este tipo de bienes. Estos 2 regímenes han hecho que realmente se haya movilizado en este año 2020 el mercado de construcción inmobiliaria, y ha hecho que muchas empresas extranjeras, y ya les digo, básicamente constructoras brasileras y constructoras argentinas, hayan incursionado en nuestro mercado para desarrollar emprendimientos inmobiliarios. Y por último, tenemos las empresas generales, las empresas que vienen a instalarse en Uruguay para realizar emprendimientos generales en cualquier régimen, en cualquier sector servicios, sector industria, sector comercio o agro, en los cuales existe también un régimen de promoción de inversiones, en los cuales le da una exoneración de impuestos en función de determinados indicadores.
¿Cuáles son esos indicadores? Existe una matriz de indicadores. Bueno, los indicadores son la generación de empleo, o sea, una empresa que se instale en el Uruguay o que se desarrolle en el Uruguay y que vaya a desarrollar empleo, que otro indicador es la descentralización. Bueno, según el lugar en el Uruguay en el cual me instale, voy a tener una puntuación especial. Otro indicador es el desarrollo, el fomento o la facilitación del incremento de las exportaciones de nuestro país. Bueno, si son empresas que se instalan en Uruguay para exportar, van a tener una puntuación especial. Las empresas que utilizan tecnologías limpias también van a tener una puntuación especial. Las empresas que inviertan en investigación y desarrollo también van a tener una puntuación especial. Bueno, esa matriz que se realiza con estos indicadores me va a dar una puntuación y en base a esa puntuación voy a tener ciertas exoneraciones. ¿Cuáles son las exoneraciones? Nuevamente voy a tener exoneración sobre mi impuesto a la renta. En este caso la exoneración va a estar entre el 30% y el 100% de la inversión que realice la empresa. O sea que si la empresa realiza una inversión del $1.000.000 y mi coeficiente, según los parámetros que mencionábamos anteriormente, es 60%, bueno, voy a tener una exoneración de $600.000, voy a tener un cheque fiscal de $600.000 para utilizar en el pago del impuesto a la renta sobre la renta que vaya generando la empresa. Esa utilización va a tener una limitación temporal, que también va a depender esa limitación temporal según cómo me haya ido en la matriz de indicadores, pero que es entre 4 y 25 años el periodo en el cual puedo utilizar ese crédito fiscal para el pago de impuesto a las ganancias. También voy a tener una exoneración sobre el impuesto al valor agregado sobre los bienes adquiridos en los materiales para la construcción o equipamiento que necesite realizar la empresa, o inversión, por ejemplo, en maquinaria que necesite realizar la empresa. Voy a tener una exoneración en el impuesto al patrimonio sobre las construcciones que realice. Esa exoneración va a ser de 8 o 10 años, según se localice en Montevideo, 8 años, o en el interior, 10 años. Y sobre bienes muebles y maquinaria, la exoneración sobre el impuesto al patrimonio va a ser por toda la vida útil de ese bien. Y nuevamente tengo una exoneración en los aranceles aduaneros, en impuestos de exportación sobre bienes y maquinaria que deba de traer la empresa, que dentro de las inversiones que va a realizar la empresa vaya a traer desde el exterior al Uruguay. Todo este combo, todas estas medidas de exoneraciones tributarias hacen que muchas empresas se instalen bajo el régimen de promoción de inversiones. El mecanismo de acogimiento a este régimen es muy sencillo. La empresa tiene que preparar un proyecto de inversión, ese proyecto de inversión se presenta al Ministerio de Economía y en un plazo de entre 3 a 6 meses, diríamos, el proyecto es aprobado. Pero incluso el régimen tiene una flexibilidad tal que permite a la empresa que, si ya cierra un ejercicio fiscal y aún el proyecto no ha sido aprobado, pero la empresa está tranquila de que cumplió con las inversiones prometidas y que cumplió con los indicadores prometidos, ya puede hacer utilización de las exoneraciones tributarias que le permite el régimen. Como verán, esto ha sido un llamador muy importante, estas exoneraciones tributarias ha sido un llamador muy importante para que empresas extranjeras radiquen sus operaciones en el Uruguay y, por ejemplo, produzcan bienes made in Mercosur para luego venderlos en la región sin el pago de arancel extrazona, porque son productos originarios del Uruguay. Bueno, agradecerles su atención y haber participado en esta charla. Para nosotros ha sido un gusto poder darles un paneo sobre los motivos o las condiciones por las cuales empresas se radican en nuestro país, los regímenes que los hacen atractivos para radicarse en nuestro país y los motivos por los cuales personas físicas se han radicado en el pasado reciente en nuestro país, y creo que esta corriente migratoria todavía va a tener un tiempo más en nuestro país, en la medida de que la pandemia se supere y se flexibilice el ingreso de personas a nuestro país. Desde Andersen nuevamente agradecerles y quedamos a disposición de ustedes para cualquier consulta que nos quieran realizar en el desarrollo de esta Expo Real Estate o a posterior. Saludos.